El año pasado fue el año pasado. Este año todo cambió. Pero es mate para mí solo, no pasa nada, profe, lo comparto. Al que sigue comiendo en clase le ponemos la vacuna rusa. Así, sin probarla ni nada. A los rusos se la mandamos. Nadie se la quiere aplicar. Y porque seguramente que es buena, pero todos sabemos cómo son los rusos. ¿Viste cómo arreglaron lo de Chernobyl? Llamaron 2000 tipos y le dijeron, vayan para allá. Y bueno, vamos a morir, vayan igual. Bueno, ya fueron todos. Los rusos son raros, sí. Y los primeros 76 oficiales de la Armada que se la aprobaron, dio la orden Putin y dijo, ustedes se la aprueban. Y chau, no. Bueno, salió bien, pero podría haber salido mal. La hija también se la dio supuestamente. ¿Cómo? La hija también se la dieron a la hija de Putin. La verdad que nunca sabés, porque los rusos... No sabés. Nunca sabés qué pasa con los rusos. Son así, siempre han sido así. La verdad que para mí son un pueblo admirable. Pero tiene sus cosas raras, pero... Dijeron la vacuna y bajó el dólar, pará. No sé qué tiene que ver. Algo tiene que ver. No sé qué tiene que ver, que bajó el dólar por la vacuna. Y qué sé yo. Bueno, gente, arrancamos. Ya pasaron unos minutitos, somos 17, así que buenas tardes a todos. Esta es nuestra clase número 11, creo, ya perdí la cuenta. Les pido disculpas por no haber subido las últimas, la verdad que no tuve tiempo. Lleva un tiempo la edición y tengo la compu ocupada todo el tiempo, no sé, estos días no puedo hacer pie. No sé si es que no me organizo o que tengo más trabajo que de costumbre. Pero voy a tratar de que sea este fin de semana. Hola, Dardo. Vamos a saludar al muchacho. Andrés no está, ¿no? No lo veo, no lo veo. Listo, le doy una mano. Bueno, gracias, Nicolás. Y hoy va a ser complicada. Sin embargo, el otro día estuve hablando con Andrés, te lo cuento a vos, con los chicos ya y por ahí Andrés me va a hacer algunas traducciones filmadas y yo se las voy a meter en el video como una pantallita, ¿viste? Como en Canal 7. Ahí eso por ahí va a quedar bien. También me va a llevar un poco de tiempo, pero lo vamos a hacer. Bueno, hasta acá hemos hecho... Sí. Aprovecho para hacer una pregunta. Sí, Pablo. Las clases que usted sube a YouTube, ¿quedan? ¿Van a quedar o en algún momento usted las va a sacar? Tenés que pagar. En principio, todo lo que vos subís a internet queda para siempre. Por eso no hay que... Ojo con lo que subís. No, yo no subo nada, igual, pero era más que nada para saber si... El asunto es dónde está. No, yo no las voy a sacar. Si alguien, qué sé yo, YouTube decide cambiar su política y eliminar videos o algo, puede ser, pero yo personalmente no lo voy a borrar. Igual que el aula virtual, mientras tenga espacio, porque en el aula entran 400 alumnos, mientras yo tenga espacio, van a poder seguir accediendo. Eventualmente... bueno, sí. ¿Puede ser o entró? Y Andrés, como Andrés no está, pero a lo mejor hay una persona que está con un número. A lo mejor es ese. Ese es compañero nuestro, seguro. Sí, Andrés entra con su nombre. No sé, dónde... Ahí puso en el chat, fíjate en el chat que puso en el general. Sí, leí que está esperando para entrar, pero no me dice que esté, a lo mejor esté en otra... Espérate, vamos a hacer una cosa. Discúlpenme, un segundito. Le voy a pasar a Andrés el link directamente. A ver, con los anteojos así veo.
Y bueno, ahí, discúlpenme un segundito. Y le paso a Andrés el link, a ver si... Ahí. Acá estaba tratando de acceder. Ah, bueno, acá tenemos otro que está con mala señal. Bueno, ahí le reenvié el link a Andrés, a ver si hay suerte. Bueno, disculpen, ya está. Tanto soy yo. Bueno, gracias. Sí, la otra vez también tuve un problema ahí con el link, no sé. Decía que ya más o menos hemos hecho un recorrido por todo este mundito de la impresión 3D. Pensamos qué era, de qué se trata, cómo poner una idea en datos y llevarla al físico a través de la máquina. Luego vimos la estructura mecánica, algo de la electrónica. Vimos el otro día un poco de uno de los slicers. Vamos a retomar eso. Hacia el final, en las últimas clases, vamos a retomar los slicers otra vez, porque vieron que tienen muchos detalles, pero lo vamos a ver sobre una impresión. Y hoy quería, en algún momento hablamos acerca de cómo conseguimos un modelo, digamos, cómo pasamos de la idea a tener un archivo para poder imprimir. Un poco hablamos de eso. Yo les comenté que había varios caminos. El camino más simple es conseguir un archivo. Ahora, por ejemplo, en estos días que muchas escuelas técnicas tienen impresoras y están dedicándose a imprimir máscaras para protección. Bueno, muchos están imprimiendo sin haber tenido por ahí un conocimiento previo. Simplemente tienen la máquina, se les pasó el archivo. Ahí Adrián, por ejemplo, de nuestra escuela, está imprimiendo en su casa. Y bueno, cuando arrancó no tenía mucha idea, le pasamos el archivo, qué sé yo, a un compañero y empezó a imprimir, no es tan complicado. Y bueno, todos más o menos han estado en la misma situación. Es decir, del mismo modo que yo te puedo pasar un archivo que yo en PDF, vos te lo imprimís, lo podés leer, o si yo tengo un libro, lo fotocopio y lo imprimís y te lo paso, se pueden transferir archivos de elementos, de cosas físicas. El asunto es que, y por supuesto hay también repositorios. Bueno, Silvia, ok. Hay repositorios virtuales, yo les mostré uno quizá el más grande, que es Thingiverse, de donde uno puede bajar modelos de cosas que ya están hechas, modelos que la gente comparte. Los repositorios son comunidades, en general la comunidad de la impresión 3D, como está, digamos, basada un poco en la idea esta de compartir, de hardware libre, en el mundo de lo que se llama maker, de la gente que hace cosas con las máquinas, se acostumbra mucho que todo el mundo comparta la información que tiene. Y esa información puede no ser original. Digamos, yo puedo tener un archivo original y después resulta que lo modifico un poco. Miren, les voy a mostrar esta pieza, que es una pieza de un pequeño centrito mecanizado de control numérico. La original es un poco más pequeña, más delgada, se rompe porque tiene algunos problemas estructurales. Entonces hubo quien la dibujó. Yo la iba a dibujar para hacerla un poco mejor, y en realidad busqué un poco y me encontré con esta, que es las distancias entre los agujeros por donde pasan las barras y los agujeros de montaje del motor son las mismas, pero es más robusta. Entonces no se va a romper tan fácilmente como la otra. Eso lo hizo alguien y lo compartió en Thingiverse y yo me lo bajé y lo imprimí, no me puse a dibujar todo. La idea es, a mi juicio, que uno, por supuesto que todo lo podemos hacer, todos podemos dibujar todo el tiempo, pero ¿cuál es el sentido de reinventar la rueda? Yo creo que ninguno. Entonces, una vez que uno aprendió a dibujar un poco en 3D, a lo que llama modelar, lo que uno llama modelar es dibujar en 3 dimensiones. Crear una pieza, un modelo de una pieza en 3 dimensiones. Entonces, yo creo que cuando uno ya tiene una cierta idea del asunto, lo mejor es tomar
trabajos de otros y mejorarlos. Entonces yo no estoy inventando la rueda, pero a lo mejor invento la rueda con más rayo, con menos rayo, más ancha, o más linda o más fea, no sé. Con lo cual el tiempo que cada uno le dedica, se lo dedica a la innovación y no a volver a hacer algo que ya está hecho. Yo, a mi juicio, rehacer permanente lo mismo es una pérdida de esfuerzo, de tiempo y de esfuerzo, pero sobre todo de esfuerzo muy grande. Dibujar una pieza, a lo mejor como esta, puede llevar, para una persona muy experta, quizá poco tiempo, para otros puede llevar horas de diseño. ¿Qué sentido tiene ponerle horas y horas al mismo elemento? Entonces, yo les propongo que piensen un poco en ese sentido, que compartan aquello que ustedes desarrollen y cuando van a hacer algo, traten de buscarlo, a ver si está disponible, o compartirlo con amigos, y mejorarlo un poquito y volver a compartirlo. Entonces, el conocimiento va creciendo exponencialmente. Si no, imagínense que si la humanidad se hubiera dedicado a rehacer la rueda permanentemente, viviríamos 2000 años atrás o 3000 años atrás, o más quizá. El conocimiento es una construcción, y es una construcción exponencial. Entonces, si yo tengo una idea y la comparto, como he dicho varias veces, ¿no? Y la comparto, no tenemos dos ideas, tenemos dos, tres, varias. Y otro la toma y la renueva, y es una nueva mirada de aquella idea. En realidad, es un producto nuevo, es un elemento nuevo. Cuando yo no sé, tomo un objeto y le doy una vuelta a la idea y le hago algo que la mejora, estoy creando un objeto nuevo. ¿Sí? No teman hacer eso. Ahora, sí les pido que sean, ahí está Andrés, mira. Sí les pido que sean objetivos, cuidadosos, digamos. En general, no todo lo que uno comparte menciona a quien lo hizo. Deberíamos tener ese cuidado de los derechos de aquel quien pensó y desarrolló la idea. A veces no podemos hacerlo porque ni siquiera sabemos quién lo hizo, qué sé yo. ¿Quién inventó la rueda? No tenemos la menor idea, entonces no hay derecho de autor sobre la rueda. Pero siempre que uno lo sepa, queda bien decirlo, es elegante decirlo. Pero sobre todo les pido a aquellos que vayan a trabajar con esto, a hacer algún producto o algún elemento para venderlo como producto, bueno, en ese caso sí sean cuidadosos, no de no usarlo. Ustedes pueden bajarse el modelito de un Groot, de una macetita de Groot, e imprimirla y venderla. Es absolutamente válido hacerlo. Solo no digan, esta la inventé yo, porque en principio van a quedar un poco ridículos porque todo el mundo sabe que no lo inventaron ustedes. Es como que yo ahora agarre el mate y diga, miren, este mate lo inventé yo, miren, y me lo imprimí yo y es original. Y ustedes se me ríen en la cara porque saben que no es cierto. Hay que ser un poco cuidadoso con esas cosas. Eso sí les pido que lo sean. Y aquellos que sean docentes les pido que se lo transmitan a sus alumnos. Nosotros vivimos en un mundo raro, en donde nosotros pretendemos que todos tengan una mirada ética, pero perdemos de vista que la mirada ética se construye. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hacen así con la mano? Gregorio y Dardo. Es una seña que estamos creando ahora para decir Groot, porque deletrear Groot es en inglés, entonces como para eso, que sea mucho más fácil, para que ellos lo puedan imaginar. Buenísimo. Yo pensé que te decían a vos algo como vení, vení. Ahora, una pregunta. ¿Cómo? Aguántame un poquitito. Andrés, ¿cómo se dice que es muy gracioso o que me da risa? Sí, decime. Gracias. ¿Cómo se dice que es muy gracioso o que me da risa? Mira, ves como una C, ¿Sí? y te pegas en el mentón. Eso es cómico, gracioso, divertido. Sí, Adrián, decime. Con respecto, viste, al programa que pasaste vos de las máscaras. Sí. Bueno, hice 20, 30 máscaras. Si vos desarrollás las 20, 30 máscaras, ¿debería ser el mismo trabajo en las 20 máscaras?
porque vi como que en un punto, a la máscara número 15, es como que se empezaba a ladear un poquito el material de aporte. Es como que se deformó un poquito, como si levantamos una pared derecha, pero en la número 15 se fue desplazando para un costado. ¿Vos estás ¿Eso por imprimiendo, qué puede ser? estás imprimiendo de a una? Sí, una sola entra, sí. Bueno, no, pero podrías imprimir, a veces imprimís apilado. Ponele, No, sí, de una sola. si uno tiene estas dos piezas y no te entran en la cama, por ahí las imprimís así, con una Y después pequeña la cortás. separación con un soporte, y las imprimís a dos y después las despegás. Eso se No, hace. de a una siempre. Y seguido, Adrián, imprimiste una y otra y otra y otra. Se empezó como a distorsionar en la número 15. Sí, pero digo, ¿imprimiste las 15 seguidas? No, en etapas. Ah, Hacía 5 por día. bueno, a ver, ahí pueden pasar dos o tres cosas, pero... El programa es el mismo. ¿Cómo? Sí, El sí, programa sí. siempre es el mismo. Sí, bueno, por eso, vamos a plantear un poco la cosa vamos a usar esto como disparador para algunas cosas que tenemos que discutir eventualmente en esta clase de hoy o en la que viene. Eso tiene que ver con defectos en la impresión. Cuando yo voy a imprimir, hay varios defectos que están bastante clasificados, que son comunes, digamos, de ver. Este que vos decís es uno bastante común. Por ejemplo, que se despegue la cama, que la primera capa no tenga buena extrusión, son defectos comunes. Ahora, cuando yo tengo un problema en que una primera impresión sale bien y otra no, si no cambié de archivo ni de máquina, si no cambió nada, tengo que descartar que sea eso. Podría ser, yo podría, vos me podrías decir, mirá, siempre imprimo y la cuarta impresión salió mal. Y si yo te pregunto, bueno, pero con el mismo archivo, y vos por ahí me decís, no, es el mismo, pero yo lo volví a cargar en la tarjeta porque lo metí en el slicer. Bueno, por ahí uno cambia algún parámetro, alguna temperatura o algún espesor de capa, y entonces podés tener un resultado distinto. No es este el caso, yo sé que no lo es, vos metiste la tarjeta y siempre estuvo igual. Uno puede Siempre el pensar mismo. entonces, bueno, para identificar los problemas hay que separar qué puede ser y qué no puede ser, porque si lo pensamos a los problemas como un todo, en general, como casi todo en la vida, nos terminamos agobiando y no encontrando la solución. Entonces, yo tengo que pensar, por ejemplo, ¿cambié de archivo? No. ¿Cambié de máquina? No. ¿Cambié de filamento? Tampoco. Podría ser, ¿viste? A veces uno se le acaba, cambia de marca de filamento, cambian las situaciones, porque eso podría ser. Bueno, un problema que podrías tener, no digo que sea este, pero podría ser, porque a veces es un problema que se da, es que uno tenga variaciones de tensión de alimentación. En mi casa, por ejemplo, que la tensión fluctúa mucho, hay días que estoy imprimiendo y por la mitad de la impresión pasa a ser una porquería. Mido la tensión de línea y a veces tengo 220 volts. Y a veces tengo 160 o 165 volts. Bueno, la fuente de la impresora baja la tensión de línea a un valor que en general es 12 o 24 voltios, pero dentro de un cierto margen. Cuando yo estoy por debajo de ese margen, deja de funcionar la fuente. La fuente no puede convertir cualquier cosa en 12 voltios. Entonces, ahí tengo un problema de falta de calentamiento, tiempos largos de impresión, los motores pierden paso. Bueno, ahí hay que tener un poco de ojo con eso. Ustedes pueden ver en internet, a lo mejor van a encontrar digamos, menciones de personas que le ponen un voltímetro o un amperímetro o ambos a la impresora. Cuando yo estoy laburando mucho, cuando me interesa mucho, o por ahí soy muy cuidadoso, muy con los detalles, muy detallista, le clavo un amperímetro y un voltímetro y sé qué está pasando ahí con la impresora. Otra cosa que puede pasar, que en general es muy común y quizás sea esta, es que haya variaciones a ver, retomo. Lo que vos estás diciendo es que, digamos, esta pared que debió ser recta terminó siendo como una pata de elefante. ¿Engordada de arriba o engordada de abajo? Sí. Engordada de arriba, bien. Eso... No,
El mismo espesor, pero ladeada. O sea, esta pared no cambió el espesor, pero se torció. Se ladeó, sí. Y vos te fijaste si esa ladeada es como que el plástico se va chorreando o la impresión está definida. A ver, una cosa es que uno tenga una capa y luego otra, ¿sí? Uno imprime en capas, y las capas, los bordes deben quedar perfectamente superpuestos. Pero imagínense que por algún motivo el borde de arriba se corre y hace esto, ¿no? Entonces Sí. yo imprimo un par de décimas para el costado, otro par de décimas, otro par de décimas, y la impresión se va yendo. Eso es lo que me dio la sensación de que pasó. Y eso puede haber pasado, si es constante hacia el mismo lado, es probable que estés perdiendo pasos por algún motivo. Un motivo de perder pasos o de cambiar los pasos puede ser mal censado o baja tensión. No creo, con la impresora que vos estás imprimiendo, no creo que sea eso. Pero siempre que ustedes imprimen y la capa se va para algún lado, piensen si es un problema mecánico, ¿sí? Porque si toda la capa se corre, es que lo que está midiendo, digamos, el dato, el archivo se lo manda al mismo lugar. Pero ¿qué pasa? Si yo le digo, correte 200 pasos y estoy acá, 200 pasos vienen acá. Pero si yo estaba acá, 200 pasos vienen acá. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le envío 200 pasos o 10 pasos, pero no va a parar al mismo lugar el pico. A veces eso puede tener que ver en la máquina como la que tenés vos ahí, que es de correas, con una correa floja, puede ser. A veces uno golpea sin querer la máquina y la máquina se corre un paso. Mientras está funcionando, hay que tratar de no golpearlas, porque es un momento en el que cuando los motores se frenan, se bloquean eléctricamente, como si estuvieran frenados, de una manera bastante rígida. Pero cuando están trabajando, no. Entonces, si está trabajando y cacheteo la máquina, por ahí ese tac, con 2 pasitos se va. No digo que, insisto, sea este el caso, no lo creo. Vos seguramente pusiste la máquina y se quedó ahí. Otra posibilidad a veces es que haya cambios de temperatura. Si la impresión se va corriendo parejito, no. Pero si la impresión se va deformando, es porque el plástico está como chorreando, entre comillas, y eso puede deberse a una mala lectura de la temperatura del JOTEN o a una variación de temperatura del contexto. Esta máquina que vos tenés, que es una caja cerrada, cambia mucho si vos trabajás con las puertas cerradas, es una Wido, como hay muchas en las escuelas técnicas. Entre puertas cerradas y puertas abiertas hay una diferencia. Si yo estoy imprimiendo a puertas cerradas y en la mitad le abro las puertas, va a haber un cambio en la impresión seguro. Digamos, pueden ser 2 o 3 cosas distintas. Yo te sugeriría que prestes atención. La verdad que no, así a priori no te sé decir cuál puede ser el problema, porque pueden ser varios. Pero que prestes atención, si en una nueva impresión la máquina vuelve a hacer lo mismo. Si vos haces 5 impresiones y la máquina llega, ponele, a ver, ¿cómo te explico mejor? Imaginemos que yo hago una impresión de este cubo, ¿no? Y me queda así. Y hago 2 y me queda casi igual. Hago 3, hago 5 y el cubo ya se corrió un cachito. Luego paro, al otro día arranco de vuelta y vuelvo a empezar lo mismo. La primera bien, la segunda corrida, la quinta corrida. En ese caso, lo más probable es que yo tenga alguna diferencia mecánica, un error que se vaya sumando. Imagínense cuando yo tengo un tornillo que va trasladando el cabezal y yo le dije en el Marlin que con 200 pasos corro 1 milímetro. Pero resulta que no saqué bien la cuenta y en vez de 200 pasos tendría que dar 204 pasos. Cuando yo, cada vez que vuelvo al origen, se corre y vuelve a contar del mismo lugar. Entonces yo siempre tengo un error de 4 pasos. Ahora, si yo hiciera impresiones seguidas sin volver al origen, digamos, piezas seguidas, a lo mejor puedo sumar ese error. A mí, por lo que vos me decís, la máquina imprime, vuelve a cero, arranca, entonces no puede sumar el error. No podría ser este el caso.
por eso así no te Claro. sabría decir. Me da Tengo la una sensación, no sé si, si imprime el barquito ese que es para calibrar, para ver cómo calibra, sí, o que revise que la correa no tenga ningún diente mordido o algo que haga zafar en algún punto cuando lleva a la máquina. me da la No, sensación no creo, que, porque la máquina es nueva, es muy poco uso tuvo. Pero sí, No, es porque en un a veces pasa que... nada, nada más. Después lo otro, todo muy parejo. Aparte, vos viste lo que es la máscara. Sí, Es una sí, pared sí, muy sí. finita. Y está en resolución media baja hecho el programa. No, pero puede Quizás fallar la al correa, estar en digamos, ¿no? bajo, capaz que tiene más error en la impresión. Digo Porque yo, eh, tiene no sé. correa floja o algún cabezal, digamos, de donde sostiene la correa. En algún punto se mueve tanto que te corra. sí, podrían ser 2 o 3 cosas. Podrías tener un final de carrera un poco flojo. Entonces cuando llega y lo toca, cada vez que lo toca, si está un poco flojo, se mueve distinto. La máquina es nueva, pero las correas, digamos, la máquina no es nueva, la máquina tiene como 4 o 5 años. Es nueva en el sentido que no se ha Sí, usado, pero las correas pueden estar un no poquito se ha usado. flojas. Y eso te mete un error. Ah, Entonces ahí sí podrías tener un problema. Yo me inclino por lo que dice Nicolás. Si te diría que imprimas, como dijo él, una impresión de prueba, hay el barquito que se llama Benchi, es un barquito como un remolcador chiquitito que tiene muchas curvas, entonces yo imprimo eso y ahí me puedo dar cuenta, hay varias impresiones que se suelen usar de prueba para ver errores de impresión. El Benchi es muy conocido. Pregunta, Pero profe. sí, A lo largo de esas 15 que escuché máscaras que imprimió, sí. ¿fue gradual el proceso o fue a la 15 que notó eso y en las anteriores no, 0? y Porque a por ahí partir eso de es la 15 se importante. fue como distorsionando. Según O sea, fue parece, gradual. fue gradual. Eso es lo que me confunde, porque si vos hiciste 14 buenas y una mala, algo pasó, algo cambió mecánicamente o un motor perdió pasos. Pero eso debería resetear cuando vos empezás una nueva impresión, manda al origen, mide. Pero imagínate Sí. que, por ejemplo, las Guido tienen un problema en la lectura del Z. El sensor del Z, que es una bolita adentro, tiene un micro, pero no todas frenan igual. Pero la altura entre el Z y el pico debe ser estrictamente de 2 milímetros. O sea, la diferencia entre cuanto corta y el pico debe ser de 2 milímetros. Pero, sin embargo, no sé bien por qué, no lo tengo muy, muy entendido realmente. No todos leen igual los micros. Yo acá ahora tengo 4 máquinas de diversas escuelas y me puse a probar y a medir, y todas miden distinto. Una mide corta, o sea, cuando baja el cabezal toca, y yo le meto una galga, y unos tienen 1,8, otro 2,4, otro 2 milímetros. Eso hace que la primera capa sean todas distintas, con el mismo archivo, pero a veces hace, que es bastante común en las escuelas, que el pico le pega a la cama y le pega un rayón. Viene, baja, mide, y después va y le pega un rayón. ¿Eso es para todas las máquinas, Carlos, de los 2 milímetros? No, eso es para las Guido F192, que tienen una mesa con unos agujeros y cuando es doble cabezal, y cuando mide la primera vez, los picos se meten en los agujeros hasta que el sensor toca, y se deben meter 2 milímetros. Cosa que Nosotros Sí, Marcos. cuando calibramos la cama, hacemos que el Z haga el final de carrera, quede accionando al switch, y ahí le pasamos la famosa hoja. Pero si le hacemos que haga un Z, él va hasta abajo, toca al final de carrera y se levanta un poquito. Esa sería otra medida con la que se puede medir la cama y el pico, otra distancia. Eso debe estar configurado en el Marlin, ¿no? Seguro. Sí, no te entendí lo de se levanta un poquito, pero la idea sería esta. Cuando yo hago la nivelación de cama en una Guido, el cabezal va, los picos se meten en los agujeros, toca el final de carrera y mide en 3 puntos y nivelo cama. Cuando yo bajo con el Z, eso que vos estás diciendo que bajás, tocás y lo medís con un papel, lo estás haciendo manualmente. Vos a mano lo estás bajando. No, igual no es una Guido lo que te digo una Ender. No. La Rex 8. No, olvídense. Lo que estoy diciendo es solo para la Guido. Todas las demás máquinas,
todas las demás máquinas miden contra la cama y el pico contra la cama, que es realmente efectivo. Lo del agüido no tiene mucho sentido, porque si se descalibra algo, el sensor toca la cama, pero imagínense, se lo digo así, yo me robo el pico, me lo llevo, y el sensor viene, toca, y ni sabe si está el pico o no. Y en la Wido lo que pasa a veces es que el hotén está, digamos, el barril del hotén, el barrilito donde pasa el filamento, está en un agujero apretado con un tornillito Allen. Pero ese, si se afloja, se corre el hotén. Entonces el pico puede estar en cualquier lado y el sensor mide siempre correctamente. Pero cuando voy a imprimir, el pico está en cualquier lado. O sea que o se raya la mesa o imprime arriba. Entonces lo lógico, lo mejor en todas las impresoras es que yo lleve el eje Z al sensor midiendo. Si es mecánico tocará la cama, si es inductivo hará su medición, y que el pico, entre el pico y la cama se deslice apenas una hoja de papel, tal cual dijo recién Marcos creo, ¿no? Sí, sí. Entonces, si entre el pico y la cama deslizo una hoja de papel con el sensor recién cortado, cada vez que vuelva el sensor a tocar, el pico va a estar ahí. Yo cada tanto tendría que hacer esa nivelación manual, o esa comprobación. Las versiones más modernas de Marlin con sensores inductivos, en realidad tienen el sensor, está más arriba y tiene un espacio como de 4 milímetros en el que puede estar más 2, menos 2 y leer correctamente. Y yo puedo hacer ajustes desde el software de autonivelación. La autonivelación es para pequeños errores. Si usted tiene la cama 1 milímetro chueca, no usen autonivelación, porque puede ser que el software nivele, pero la pieza, en vez de así, le va a quedar de arriba horizontal y de abajo inclinada. Porque la autonivelación, ¿qué hace? Va corrigiendo, vos le decís, una capa a esta altura, pero como sabe que la mesa está abajo, le va metiendo más rellenito, como cuando el albañil levanta la pared y va acomodando las hiladas, ¿entienden? Lo que te va a hacer es disimular ese error en todas las capas que tengas. Probablemente no te des cuenta si es poco. Si la diferencia es mucha, hay que nivelar la cama. Y la cama se nivela a mano. La mesa está apoyada en 4 resortes o 3, según la impresora, y esos resortitos tienen unos tornillitos y por fuera el resorte, es decir, entre la cama caliente y la mesa hay unos tornillos y hay unos resortes que separan la cama. Y esos tornillos yo los voy apretando y voy nivelando. Y lo puedo hacer entre 4 o 3 puntas, depende de la cama. Y caliente, la cama siempre caliente, ¿no? Para el plástico que se utiliza. Sí, igual yo estoy hablando de una nivelación mecánica, no de temperatura. Pero, No, pero yo he notado que por ahí con ABS, o con la temperatura de cama con ABS y la de PLA, me varía la hoja. Y con ABS no me pasa, y con 60 grados pasa, y con 80 o 100 no pasa. Y lo que pasa es que vos cuando calentás a 100, todo se dilata. Entonces la diferencia que vos tenés es tan pequeña que a lo mejor esa dilatación te la ocupa. Sí, cuando vas a imprimir a alta temperatura, ABS o cualquier material que imprima con cama muy caliente, uno debería calibrar nuevamente. Sí. En realidad eso también se podría configurar desde Marlin. Yo le podría decir a través del Marlin que cuando imprima, yo calibro fría, y después cuando le digo que voy a imprimir con cama a 100 grados, el Marlin te va a levantar el pico un par de décimas para absorber esa diferencia. Pero vos eso lo tenés que configurar, no lo hace solito, digamos, no lo hace por defecto. Eso es como algo bastante avanzado. Yo, de cualquier manera, le voy a decir algo. Yo siempre creo que lo mejor es tener la máquina mejor calibrada posible mecánicamente y luego, en todo caso, usar alguna configuración de software para alguna diferencia, y no lo contrario. Cuando vos tenés, se lo digo de otro modo, a ver si se entiende mejor. Si yo tengo un torno de control numérico que tiene juego por todos lados, el software de control es capaz de medir el juego y resolverlo desde el punto de vista electrónico y de programación.
Bueno, pero siempre voy a tener más posibilidades de que el software le pifie, en ese caso, a que si yo tengo un torno bien firme, que yo a mano mecanizo a la centésima, bueno, cuando le ponga el CNC va a mecanizar a la milésima, pero no le estoy poniendo en juego, no le estoy poniendo en una situación tan crítica al software y a la electrónica, ¿entienden? Ahora, como Marlin corrige muchos errores, la gente se ha acostumbrado a nivelar así nomás, total, después el Marlin arregla. Les sugiero que no lo hagan. De cualquier manera, esto que estamos diciendo no es algo que uno debe hacer todos los días. Uno no nivela todos los días. Uno nivela, acomoda la máquina y si no la anda paseando y golpeando, eso dura, ¿no? Cuando yo detecto un problema como Adrián en las piezas, me fijo a ver qué puede haber pasado. El problema de nivelación siempre lo van a ver en la primera capa. Cuando yo imprimo la primera capa y veo que el sombreado que me produce la impresión no es parejo, digamos que si yo, a ver, esto es el resultado de una primera capa que se despegó. ¿Ven? Que ni siquiera se pegó. Bueno, pero ven que es todo parejo. O sea, yo tengo la misma cantidad de plástico toda la vuelta. Pero si yo hubiera visto que la mitad tiene plástico y la otra mitad no, está claramente desnivelada. En un lado está saliendo plástico y en el otro el pico está tan cerca que no lo deja salir. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ustedes siempre miren la primera capa que les va a decir cómo está la nivelación. Si la primera capa es bien parejita y sombreada pareja, está nivelada la cama. Si ven que de una esquina es como que desaparece la impresión, de ese lado está alta la cama. Le tocas un poco el tornillito sobre la marcha. Y si la primera capa es como esta, miren que el filamento es bien gordo lo que se ve. ¿Ven que los filamentos están bien gordos? Esto significa que el pico estaba muy alto. La cama estaba nivelada, porque la distribución es pareja, pero el pico estaba muy alto. La primera capa, yo se los dije la otra vez, recuerden, la primera capa es conveniente que sea un poco más delgada que la que yo voy a hacer. Si yo voy a imprimir en 2 décimos, y en la primera a lo mejor me conviene que sea en 1 décimo. Como que el plástico salga bien pegado contra la mesa. Y luego la segunda, no tanto. Eso me asegura, a mí, me disminuye problemas de adherencia. En principio, tendería a asegurarme una mejor adherencia. Y como les he dicho otras veces, la primera capa es la crucial. Si la primera capa es pareja y está bien pegada, la pieza va a salir. Luego puedo tener otros problemas más arriba, pero la pieza va a quedar pegada y se va a construir. Si la primera capa no se pega, no tengo pieza. Si no se extruda bien, no tengo pieza. O sea que es bastante crítica la primera capa. Bueno, yo les voy a compartir, ya que estamos hablando de esto. A ver si mi escritorio... Disculpen, quiero ver acá. Acá. Fíjense, esto que les estoy compartiendo es lo que hay en el aula virtual. Esto que están viendo son posibles errores, digamos, hay una lección que se llama acá auxilio, problemas al imprimir, y cuando yo entro a esa lección tengo distintos problemas que podemos tener, y sobre todo les añadí 2 apartados, 2 lecciones sobre la primera capa. ¿Por qué? Les estoy diciendo, la más importante. La primera capa, acá tenemos 2 miradas de la primera capa. Ven que acá directamente a la izquierda no se ve nada, se ven unas manchitas color verde y el resto nada. Y en esta se ve un sombreado negro y del otro lado apenas un sombreado color verde. Esta era una impresión hecha con color verde. Esto negro es que la cama se rayó. O sea, el pico estaba tan bajo que le pegó un rayón a la cama y luego levantó un poquito y alcanzó a salir algo de plástico. Esto puede ser por diferentes motivos. Si en el caso de la izquierda, en el que no hay nada y después hay unos chorritos de plástico, probablemente estaba el fotén vacío. Es decir, yo cargué o recargué el filamento, pero si el filamento no llega hasta el pico al momento de la impresión, cuando arranque va a empezar el extrusor va a empezar a hacer caminar el filamento, pero tiene que llenarse.
Imagínense como si yo tuviera una jeringa con aire en la punta. Hasta que no se purga, no sale el líquido. Bueno, así que ahí es conveniente. Fíjense que yo en la lección le puse causas posibles y solución, la solución que yo puedo tener. En el caso del JUTEM vacío hay que purgarlo previamente. ¿Cómo lo purgo? Bueno, caliento la máquina antes de empezar a imprimir. Si dudo de esto, si yo venía haciendo impresiones no puede estar vacío, pero si es mi primera impresión o recargué, precaliento el extrusor, siempre precaliento, y luego a mano le voy dando el extrusor hasta que veo que sale un chorrito de plástico por el pico. Lo dejo levantado, veo que sale el chorrito de plástico, limpio eso con la mano y yo sé que ahí hay plástico disponible. Luego podría ser que falte filamento en el caso de que la máquina, no sé, se haya quedado sin filamento o tenga un problema en el extrusor y se trabe. Por ejemplo, hay un problema bastante común de falta de filamento, que es cuando el carretel uno no fue prolijo. A ver, esperen que esto se los quiero mostrar. A ver cómo hago acá. Si me esperan un instante, les quiero mostrar algo. Discúlpenme, pero yo en realidad no me preparé para esto porque pensaba hacer otra cosa. Miren, este rollo lo tengo guardado ahí hace un tiempo. Miren, lo sacudo y no está la punta. ¿Ven que no cae la punta del rollo? La punta del rollo debería estar acá, en estos orificios, enhebrada. Que no esté implica que yo ahora la tengo que buscar. Y qué sé yo, no la encuentro. Realmente, ¿eh? Entonces, como no la encuentro, miren, hago esto. Saco un cacho, corto, enhebro. Ahora, acá, el rollo debe estar arrollado, digamos, de fábrica viene arrollado perfectamente, no hay capas superpuestas. No tengo un filamento metido por debajo del otro. Si yo hago esto que acabo de hacer, de sacarlo, o dejar la punta suelta, y después encontré la punta, la tironeo y la enhebro en la máquina, puede pasar, es bastante común que suceda, que cuando empieza a trabajar, el filamento, cuando está saliendo del rollo, sale debajo de otro. Como cuando se nos anuda el hilo de un ovillo, y yo cuanto más tiro, más se ajusta. Entonces la máquina va a querer imprimir, el extrusor va a dar vuelta, todo lo que ya sabemos, pero el plástico no va a avanzar, porque el extrusor tiene una capacidad de tironeo, después no tirone más. Entonces, ese es un error bastante común. Hay que ser muy prolijo. ¿Y qué puedo hacer yo para ser prolijo? Bueno, esto que les dije, cuando termino la impresión, ¿ven? Yo ahí, como soy un apurado, saqué la punta y empiezo a imprimir. Esto empieza a dar vuelta y en algún momento se va a trabar. Porque en algún momento se va a trabar porque está metido debajo de otro filamento. Lo voy a hacer a propósito, como para que se vea mejor, pero creo que entienden el concepto. Podés tener mala suerte que cortar y justo enganchar el pedacito que te faltaba, entonces cortaste, no sé, 6 metros de tanza. Por supuesto. Con la misma punta. Miren, ahí se ve, a ver. A ver si se ve. ¿Está rico el plástico? Al lado de mi dedo, se alcanza a ver que el filamento está cruzado por debajo del otro. Sí, se ve. Bueno, cuando yo empiezo a tironear, ahí ya se trabó. Ahí el filamento, yo estoy tirando con la mano derecha y el filamento ya no sale más. O sea que ahí va a dejar de imprimir la máquina. Todo va a seguir, va a ser la mímica de que imprime, pero no va a imprimir. Bueno, cuando termino, ¿qué hago? Yo termino, o cuando cambio el filamento y lo saco de la máquina,
yo lo que debería hacer es pasarlo así. Todos los carreteles tienen 2 agujeros, entonces yo lo paso por los 2 agujeros, la punta la doblo un poquitito para que no se vuelva a salir, o le hago un nudito, no sé, lo que a ustedes les guste. Hay gente que le pega una cinta en la punta. Si ustedes le pegan una cinta, les recomiendo que ese pedacito, al volver a recargarlo, descarten, porque el pegamento de la cinta que queda adherido al filamento, cuando vaya a parar el extrusor, quizá les tape el extrusor, porque el pegamento no se funde. Entonces le va a hacer una bolita de pegamento, van a tener problemas. O les queda por la mitad del tubo, se adhiere, le aumenta el rozamiento. Bueno, ahora, otro problema que yo puedo tener es, ¿quién empuja el filamento? Yo en algún lado, si es extrusor Bowden o si es directo, no importa, pero en algún lado tengo una ruedita dentada, ¿sí?, que apoya contra un rodamiento con un resortito, que es la que va haciendo caminar el filamento. Eso ya lo hemos visto. Esa ruedita dentada podría aflojarse, el resorte podría distenderse. Que se gaste el moleteado es muy difícil, pero es muy común que al girar vaya como arrancando pedacitos de plástico y las rayitas del moleteado, las rayitas del dentado que tiene la ruedita del extrusor, se tapen de plástico, con lo cual llega un momento que quedan lisas. Bueno, lo que va a suceder es que va a patinar al dar vuelta y no va a extruir. Todo eso me va a llevar a que por el pico no salga plástico y no voy a tener primera capa o voy a tener un problema de impresión por la mitad de impresión, de falta de filamento. Luego podría tener, en este caso, digamos, que no tenga acá falta de extrusión en primera capa, el extrusor obstruido, es decir, el pico tapado, puede haber quedado restos dentro de la boquilla o dentro del barrel, digamos, en distintos lugares. Lo primero que yo podría hacer ahí es, recuerden que yo tengo, el barrel es un tubito de acero inoxidable que adentro tiene, en general, tiene un tubito de teflón finito por donde pasa el filamento, y en la punta tengo el bloque caliente, ¿no?, el hot end, con el pico y un cubito de aluminio que tiene la resistencia que me lo calienta. Por lo general se tapa ahí, de ahí para abajo, pero a veces no. A veces, si yo no enfrío bien la parte de arriba del barrel, que tiene un pequeño ventiladorcito que yo les dije que debe estar siempre prendido, puede ser que se tape hacia arriba, que se frene el filamento, se caliente todo. Entonces, un primer intento que yo puedo hacer si está tapado es subir la temperatura de la máquina. Si yo la tenía a 200 porque estaba imprimiendo con PLA, la llevo, paro todo, llevo a 250 y a mano libero el resorte del extrusor y empujo el filamento. O, mejor aún, desconecto todo, dejo el extrusor, le saco el caño que tiene un acople rápido, es bastante simple de hacer, y con un pedacito de filamento, no con un alambre, con un pedacito de filamento, caliento bien y empujo el filamento yo a mano. Y a lo mejor, porque yo voy a hacer más fuerza con la mano que el extrusor. Entonces, estando más caliente y empujando con la mano, por ahí escupe el pedacito pegado y se destapa. Si yo veo que sale un hilito continuo de plástico, listo, se destapó. Saco eso que yo estaba usando para destapar, vuelvo a enhebrar todo y la máquina va a seguir imprimiendo. Hay máquinas que tienen una opción de destapar, que lo que hacen es calentar a 250 grados y darle al extrusor todo el tiempo. Pero el extrusor tiene la fuerza que tiene, que es bastante, digamos, es justa para la impresión. Entonces, si la tapada es bastante grande, no la va a dar. Y si así con la mano no lo pueden destapar, bueno, pongan la pava, preparen unos mates, porque tienen que desarmar todo el extrusor, sacar el pico y limpiar todo. Carlos, consulta. Sí. Me ha pasado que estoy haciendo una pieza y a mitad de la pieza viene perfecta, pero me hace una vuelta entera de la pieza, la capa exterior, como que no me destruye una capa ahí. Y después de esa capa vuelve a seguir normal la pieza. ¿Eso puede ser problema de extrusión? Es muy perfecta, porque siempre es justo una vuelta entera que lo hace. Porque No. pierdo la data. ¿Cómo, Nicolás?
que pierda datos, la impresión. Sí. Sí, eso es falta de información en el archivo o en la transmisión del dato o algo, pero no es un problema de extrusión. Los problemas de extrusión son aleatorios, nunca podrían ser perfectos, porque el Sí, motorcito falla, el pico se tapa y nunca sabes cuándo. es casi perfecto, es casi una vuelta entera justita y por ahí si tengo 3 perímetros me lo hace solamente en el perímetro de afuera, no es que me faltan todas las capas de las paredes. Eso podría ser un problema, sí, podría ser un problema de lectura, podría ser un problema del archivo. Después cuando hablemos de cómo modelar, tenemos que hablar de algunos detalles que ahora los menciono, pero no los quiero desarrollar ahora porque estamos hablando de otra cosa, que es que a veces los archivos que yo tengo tienen errores. Cuando yo dibujo, puede ser que dibuje algo que no esté bien dibujado. Y lo que hacen Cura, por ejemplo, bueno, en realidad varios software, hay uno que se usa mucho para eso, que se llama Mesh Mixer, es que hay software que se dedican en algún momento a reparar el archivo. Es decir, si el archivo está lo que se llama abierto, los datos no son continuos, no lo voy a poder imprimir. Entonces, al momento de convertirlo en un archivo de impresión, algo tengo que hacer. El software, por lo general, lo que hace es arreglarlo. ¿Cómo lo arregla? De la manera más brutal que encuentra. Si la manera de arreglarlo era quitarle toda una vuelta, se la quita. Imagínate que vos tenés que imprimir tenés que tejer una canastita de mimbre. ¿Vieron que va entrelazado todo? Pero en algún momento alguien te habla y vos te equivocás en una trenza y después tenés que seguir porque la tenés que terminar a la canastita. Lo que vas a hacer es pasar más o menos el mimbre por donde se pueda para resolver esa vuelta y después para arriba seguir trenzando como venía. Quiere decir que cuando esté la canasta terminada va a haber un defecto en algún lado que es donde vos acomodaste la vuelta en la que te interrumpieron. Esa interrupción puede ser una interrupción, como dijo Nicolás, de comunicación, de transmisión de ese dato, o puede ser que haya estado en el error en el dibujo y que el software de Slice te arregle eso y te quede el error. El error puede ser una vuelta que te falte. Perfectamente. Perfecto. Eso. ¿De la compu o con tarjeta SD? ¿Cómo, Nicolás? Ah, sí, le preguntás si imprimía con tarjeta de la compu. Claro. Con SD, siempre imprimí con SD, nunca conecté la compu. Es un archivo, seguramente. Sí, es un error de archivo probablemente. Y hay archivos a veces que bajo de Tinkerberg que me da a mí la sensación de que no están bien diseñados, porque la máquina imprime espectacular y no sé, hay lugares donde me hace como que huecos, me hacen la pieza. No, eso son errores de archivo indudablemente. Piensen en esto, yo les insisto mucho en la comunidad, en compartir archivos, bueno, pero les pregunto, y no para que me contesten, ustedes dibujan algo, no sé, una máscara, ahora con lo del COVID, dibujan una nueva máscara, y la dibujan a la noche, porque, qué sé yo, todo el día estuvieron laburando, y después le dieron de comer a los chicos, y después miraron un rato de tele, y a las 12 de la noche se ponen a dibujar. Y la quieren terminar para compartirla, porque alguien te la pidió, y hay un error, qué sé yo, el dibujo no quedó muy bien, vos la pasás de ese tele y la compartís igual. Digo, hay muchos dibujos que no por mala intención, a lo mejor por diversas cuestiones, no están bien dibujados, no están bien resueltos. Entonces, pero están dando vuelta igual. Hay gente que es prolija y te lo dice. Si ustedes, puede ser que vean, yo me he encontrado en Tinkercad, en Thingiverse, gente que comparte cosas y abajo te dice, ojo que esto no está del todo, hay que elaborarlo un poco más. En Tinkercad te diría que no confíes tanto en lo que encontrás, porque la comunidad es muy grande y de mucha gente muy diversa. Hay mucha gente como Tinkercad es muy fácil de usar, hay mucha gente con mínimos conocimientos dibujando y todos comparten sus diseños, la mayoría los comparte, porque Tinkercad por defecto comparte. Salvo que vos le digas que no querés compartir, comparte. Entonces, hay mucho dibujo que no está bien resuelto. Quizá yo me inclinaría que este es el problema que vos aludís. Bueno, veamos acá, a ver. Ahí
Bueno, eso sería el problema de que dije que la primera capa, tengo un problema de falta de extrusión, la primera capa no imprime porque no tengo plástico. O no tengo plástico, o estaba el pico muy cerca, o estaba mal nivelado, qué sé yo. Acá tenemos, ahí, ¿ven otra página? ¿Ven una que dice despegado de la pieza? Sí. Sí. Bueno, Sí. no, siempre tengo temor que lo que estoy compartiendo sea cualquier cosa. Bueno, otro problema de primera capa es que se despegue, o sea que tenga un problema de adherencia. Los problemas de adherencia pueden tener que ver con varios motivos, no solamente con una cuestión. Uno en general lo primero que piensa es, no se pega, le mando más Robi, no se pega. Bueno, no, hay que ir despacio. Lo primero importante es, a considerar, es tener una buena nivelación de cama. Si la cama no está bien nivelada, voy a tener problemas de adherencia. Y una cosa muy importante en este sentido es la distancia que hay entre el pico y la cama. Fíjense la primera imagen, la de la izquierda, en donde yo veo ahí un filamento verde bien grueso, digamos, más o menos como el que yo le mostré rojo recién, que se despega. Bueno, ahí evidentemente había un problema de distancia entre el pico y la cama. Por más que yo caliente la cama y le meta Robi, eso no se va a pegar. ¿Por qué? Si piensan que el espesor del plástico que sale, si tengo pico 0,4, es de 0,4. Pero yo les dije que la primera capa debía ser mejor de 0,1, 0,2, para que el plástico reviente un poco, entre comillas. Si yo tengo más o menos la distancia del mismo diámetro del chorrito de plástico, simplemente se va a apoyar en la cama, ¿entienden? Entonces no se va a adherir. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo en el slicer le puse 0,2, entonces tiene que ser 0,2. Bueno, no necesariamente, porque cuando yo nivelo la cama, tengo que fijarme cuando el extrusor baja y el pico se acerca a la cama, el sensor del Z va a detener el pico y ahí tengo que medir, por lo menos en una primera etapa de nivelación, cuál es la distancia entre el pico y la cama. Porque el software le va a decir 2 décimas, pero no tiene idea de dónde está el pico. No tiene idea de saber la distancia que hay entre el sensor, el límite del sensor y la posición real del pico. Eso lo tengo que ajustar yo la primera vez. ¿Y cómo lo hago? Bueno, acerco hasta que corte y le meto un papelito entre el pico y la cama y tiene que deslizar suavemente, el espesor de un papel común de lo que usamos de cuaderno. Y sentir como que desliza así como rozando apenas, ¿viste? Así apenita, ese es un buen espesor. Acá yo les explico cómo se soluciona y uno, por supuesto, eso lo debería hacer en varios puntos de la mesa, porque si yo tengo una mesa y nivelo en el centro y está inclinada, no tengo manera de saber si en los bordes está igual. Entonces yo tengo que llevar el pico a un lateral, lo ideal sería por lo menos en 3 lugares equidistantes, medir la distancia entre el pico y la cama. Hay impresoras que lo hacen y nivelan automáticamente, como las Guido, que van y buscan 3 puntos, nivelan y se aseguran de eso. Pero, insisto, el nivel lo hacen con el sensor, pero si el pico yo me lo robé, no tiene idea dónde está. O sea que una primera nivelación yo me tendría que asegurar físicamente. Y después dejarle a la máquina el autolevel o la autonivelación de la mano de la máquina. ¿Sí o sí tiene que ser sensor o puede ser, o sea, al sensor le está llamando como si fuese un final de carrera o un sensor? Un final de carrera es un sensor. No, pero un final, sí, pero un final de carrera o algún sensor de proximidad, ¿no? Cualquier sensor que vos tengas es el que va a medir la posición de la cama. Puede ser que sea por contacto o no. Un mecánico, como un final de carrera, es por contacto, toca físicamente la cama. Y un inductivo o un IR, un infrarrojo, no toca la cama. La diferencia está en que uno puede tener algún problema de descalibración. Los mecánicos tienen partes móviles,
Las partes móviles se pueden romper, desgastar, descalibrar. En cambio, el inductivo puede ser un poco más trabajoso al principio de calibrar, pero una vez que lo calibraste, no cambia más, porque no hay nada físico entre el lector y la mesa. Pero todos son sensores. Y todos le dan una señal al Marlin diciéndole, acá está la cama. Y cuando le dicen, acá está la cama y el Z se detiene, vos tenés que medir que el pico esté donde debe estar. Por lo menos la primera vez. Sí. Marlin tiene una opción que todas las impresoras tienen, digamos, desde la pantalla se puede llegar de distintas maneras de acuerdo a cómo haya sido configurado el Marlin, puede estar en castellano, en inglés, pero siempre hay una opción que se llama ajuste de offset, ajuste de diferencias, que es que yo vengo, toco con el sensor, para, y acá tengo el pico. Imagínense que mi dedo, un dedo es el sensor y el otro el pico, viene el para. Y esta distancia que está acá, la mido con el papel. Y el papel entra bailando. Y no quiero tocarlo y aflojar los tornillos, no tengo ganas. Entonces mido y digo, pucha, son 2 papeles. Bueno, entonces, ¿saben qué hago? Voy a la opción en la pantalla de ajustes, en Z, elijo la opción de ajustes en Z, y ahí me va a dar la posibilidad de ir moviendo el pico yo manualmente. Digamos, a pesar de que haya frenado, a pesar de que el Z haya cortado, lo voy a poder mover. Entonces yo pongo el papel y le doy, por ejemplo, 1/10. Yo puedo mover en fracciones milimétricas que yo puedo regular de acuerdo a cómo esté configurado el Marlin, pero en general de a 1 milímetro o desde 1/10 hasta 1 milímetro. Digamos, de a 1/10 o de a 1 milímetro, ¿entienden? Si yo estoy muy lejos, moveré 1 milímetro. Si estoy cerquita, muevo de a 1/10. Entonces pongo el papel, bajo 1/10, ¿no? Un poquito más, bajo 3/10. Digo, ahí está bien, ahí está el papel como yo quiero. Yo bajé 2/10, entonces le digo, en general en Marlin, por defecto, cuando yo bajé las 2/10 en modo offset, me da una opción de grabar esa diferencia. Entonces yo le estoy diciendo al Marlin, desde donde vos contaste con el Z, sumale 2/10. Y siempre, a partir de ahí, siempre haga lo que yo haga, al Z le va a sumar 2/10. Yo puedo hacerlo desde el software o mecánicamente puedo aflojar los tornillitos, bajar el pico un poquito y apretar los tornillitos de vuelta. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta acá. Si yo tengo otra posibilidad de mala impresión, de mala adherencia de la primera capa, es que yo imprima demasiado rápido. Digamos, puedo tener, como dije, la cama manivelada, la boquilla muy lejos de la cama, como dice acá. Insisto, en cada caso yo les describo la solución. Puedo tener una velocidad muy grande de primera capa. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo imprimo muy rápido, puede ser que no le dé tiempo al plástico a adherirse. Eso se selecciona desde el software de impresión, o sea, del slicer, y yo puedo modificar, acá está en inglés, First Layer Speed, en general en el Cura nuevo lo van a encontrar en castellano, que es velocidad de primera capa. Entonces, eso está en porcentaje, desde un 0 a un 100%. ¿Un 100% de qué? De la velocidad de impresión. Si la velocidad de impresión la definiste en 60 milímetros y le pones velocidad primera capa 50%, la primera capa la va a hacer a 30 milímetros. Yo les aconsejo que siempre la primera capa la impriman más lento. Van a tardar un poquito más en la impresión total, pero como es una capa sola, porque yo le digo la primera, las demás la va a imprimir rápido, a la velocidad que yo le dije. Pero así me aseguro que la primera funcione bien, y recuerden lo que les dije. Si ustedes tienen una primera capa mal, no van a tener impresión. Así que más vale pierdan un poquito de tiempo y tengan una primera impresión. Otra posibilidad de primera capa mal es que haya diferencia de temperatura. Por ejemplo, que ustedes estén imprimiendo en cama fría un plástico que deberían imprimir en cama caliente. Esto quiere decir que lo que va a pasar es que la diferencia de temperatura entre el plástico saliendo del pico y la cama es tan grande
que se enfría rápidamente, entonces no se va a adherir. La adherencia tiene que ver con la plasticidad, y la plasticidad tiene que ver con la temperatura. Por un instante, ustedes deben depositar el plástico a la temperatura que salió. Luego se va a enfriar, pero no tan rápidamente. Tiene que haber ahí un tiempito. Ese tiempito no es posible si la diferencia es muy grande. Habitualmente nosotros decimos, PLA cama fría. Sí, pero a veces en invierno, PLA cama caliente. En ABS, por ejemplo, la diferencia es tan grande, porque el ABS tiene una temperatura de impresión muy grande, que con cama fría, este salto de temperatura se hace imposible de soportar, entonces nunca va a adherir. Por eso es que nosotros imprimimos con cama caliente, para achicar la diferencia de temperatura de primera capa. Yo podría, imprimiendo ABS, podría bajar la temperatura de la cama luego de que la impresión arrancó. No es conveniente por otras cuestiones que podremos discutir luego, pero podría hacerlo en principio. Disculpa, yo tengo una duda. ¿Qué chance hay o qué posibilidad hay de que el Marlin o el software que estemos usando lea mal la temperatura? O sea, que diga que está a cierta temperatura, esté a menos o esté a más. Y la temperatura, a ver, ¿qué chance hay? Y depende de cómo se miren, muchas o pocas. Depende un poco de cómo esté tu máquina. ¿Cómo lee Marlin la temperatura? Con un sensor. Nosotros tenemos en la máquina por lo menos 2 sensores. Tenemos un sensor de pico, un sensor de cama. Si hay 2 picos, 2 extrusores, tendrá 2 sensores, ¿no? Ahora, imagínate que el sensor no está tocando como debería, o está lejos, o se cortó. Bueno, si se cortó no vas a poder imprimir, porque Marlin lo que va a hacer es hacer una evaluación a ver. Te va a faltar el valor directamente. Claro, te va a faltar el valor del termistor. Marlin, sí, dudé, ¿sabes por qué? Porque en realidad la única que se diferencia en todo esto es la Windows. O sea, esto que voy a decir no sirve para la Windows. Pero en todas las máquinas que leen con termistor, el lazo es un lazo cerrado de control en donde el termistor debe estar. Si se corta el termistor, no se cierra el lazo, entonces Marlin dice, no me está llegando el dato. Entonces esto está cortado o algo pasó. ¡Pum! Corta la impresión. O no la arranca o la para. En la Wido lee con termocupla, no lee con termistor. Y la termocupla tiene otro principio de funcionamiento y el dato de termocupla va a parar a un transductor ahí que tiene un integradito y el firmware de la Wido no detecta eso. O sea, si se te caga el integrado o se te caga la termocupla en la Wido, va a seguir calentando y se te va a prender fuego y la máquina no se va a enterar nunca. O no va a calentar nunca, digamos, y nunca se va a enterar tampoco. Es como que tengas el sensor de la cama desconectado, directamente no va a calentar y no te va a mandar hasta que no llegue a 60 no va a arrancar, sería algo parecido. Sí, en realidad es peor que eso, porque el problema no es que no arranque no sería un problema, el problema es que caliente. En general, cuando tenés un problema de termocupla, calienta igual descontroladamente. Nadie le indica a la placa que llegó a la temperatura correcta. Entonces se te hace miércoles todo, sigue calentando hasta que se quema la resistencia o algo pasa. Ese es un problema también que vi varias veces en la Wido. Pero solo la Wido tiene lectura por termocupla. Y las demás tienen lectura por termistor, que como es a lazo cerrado, como decimos, si te falta el dato, va a parar la impresión, o no la va a arrancar, o la va a parar por el camino. Bueno, y a ver por dónde andamos. Bueno, y una cosa antes de seguir. El tema de la diferencia de temperatura provoca un problema que lo vamos a ver como otro error ahora, pero que se van a dar cuenta fácilmente de lo que les digo. Si yo tengo una varilla de alambre y la caliento en un extremo y en el otro extremo no. A ver, no digamos una varilla de alambre. Tengo este pedazo de plástico y lo caliento, en esta parte lo caliento, en esta parte no. ¿Ustedes creen que se va a mantener así derechito? No. ¿Qué va a pasar?
Y se va a ir deformando. Una parte va a doblar y la otra parte va a quedar un poco más recta, digamos. Exactamente. Y si yo, ahora repregunto, si yo lograra calentar una cara y la otra no, es decir, de un lado tengo mucho calor y del otro lado no, del otro lado me falta calor o lo que la gente dice, está frío. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a deformar? Se va a hundir. Se va a pansear. Exactamente, se va a arquear. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar siempre, ustedes piensen siempre que están imprimiendo piezas físicas, que es un material físico que está sometido a deformaciones por tensiones generadas por diferencia de temperatura. Si yo logro una temperatura homogénea en cualquier pieza, no va a haber tensiones. Pero eso es una utopía, las piezas siempre están sometidas a diferencia de tensiones. Si la pieza fuera de acero, y yo la caliento de un lado a 60 grados, o a 80 o a 100, y del otro la pongo a 20 grados, el acero ni va a mosquear. No me voy a, digamos, se va a deformar, pero no va a ser despreciable. ¿Por qué? Bueno, por la capacidad de resistencia que tiene el acero y por la poca elasticidad que tiene en ese rango de temperatura. En cambio, el plástico, que tiene un periodo elástico enorme de grande, cuando yo lo caliento de un lado y del otro no, del lado que caliento se estira por dilatación, y el lado que está frío se contrae por dilatación. La inversa de la dilatación es la contracción. Y si yo tengo que esto, de un lado lo estiro, del otro lo contraigo, lo único que hago es que esto se arquee. Y al arquearse las piezas, la primera capa de la pieza, cuando se arquea, ¡tuc!, se despega de la mesa. O sea que vos empezaste una primera capa bien, venías adhiriendo, pero como tenía una diferencia de temperatura grande, estabas imprimiendo con ABS y la cama en vez de a 100, dijiste, no, la canchereo la pongo a 60. Y la diferencia de temperatura lo que va a hacer es que cuando hagas la primera capa, quizá no, pero la segunda, tercera capa, cuando ya tuvo un poco de espesor y las capas de arriba están a una temperatura y las de abajo están a otra, va a ser tac, se va a doblar y se va a despegar. Y perdiste el inicio. Decías recién de que cambiar la temperatura en la impresión, digamos, te puede pasar lo mismo, que se vaya enfriando el material y se te despegue. Sí, exactamente. Cuando la diferencia entre capas es muy grande, se te van a despegar las capas. Digamos, puede ser que la pieza la termine, pero después agarre esto por acá y ¡prac!, se me despegue por la mitad, porque ahí tuve un problema. Ahora, ¿por qué podría enfriarse tanto una capa? Una vez que yo ya arranqué y voy por la mitad de la impresión. Por una ráfaga de viento, por ahí. Por ejemplo, yo vengo imprimiendo, tengo mi impresora abierta, la tengo en mi habitación, y de pronto voy, abro la ventana, entra un montón de viento frío, la pieza se enfría de golpe. Bueno, por eso... también. ¿Cómo? Por una caída de tensión también, porque el material no llega a calentar, o el pico no llega a calentar. Sí, eso te diría que sería bastante más raro, porque no es un evento tan inmediato. La tensión no cae así, pum, a nada y vuelve. No tenés un pico tan grande. Las fluctuaciones son más estiradas en el tiempo. Puede ser que tengas el problema, pero no tan determinante. En general, lo que sí puede pasar es que se te enfríe el pico por algún motivo, por ejemplo... claro, a eso te decía, que el pico se enfríe, que no llegue a... Sí, pero es difícil que se enfríe rápidamente por un problema de tensión, porque el pico es un bloque que tiene inercia térmica. Si yo le bajo la carga... Ahora, si yo, por un problema de lectura de la temperatura, por un error, por ejemplo, en el sistema de control de temperatura, vengo calentando el pico y de pronto dejo de calentarlo y después lo vuelvo a calentar, en el medio voy a tener una diferencia. Eso no me va a hacer una capa despegada, pero sí en algún momento voy a tener una parte débil, eso estoy seguro. Una capa que se despega limpita, en general, es porque la impresión cambió de temperatura bruscamente, y eso casi les diría que el único motivo es que se enfríe de golpe el entorno. Que ustedes abran una ventana con viento helado y la pieza estaba imprimiendo calentita y ¡pum!, esa se despega. También podría ser, no por una diferencia de temperatura,
sino porque yo vengo imprimiendo, y de pronto, por algún motivo, el pico en Z, en vez de subir 2 décimas, sube 4. Porque le pegué un golpe a la cama, porque falló la correa, por un problema mecánico. En vez de venir, subo 2, imprimo, subo 2, imprimo, subo 4, imprimo. En el medio me va a quedar un agujero. Eso puede venir de un problema mecánico o puede venir de un problema de diseño de la pieza. De que si vos imprimís 2 piezas iguales y las 2 tienen el mismo error en la misma capa, andá porque tenés el problema en el modelo. La pieza tiene un error en la pieza. Que vos cuando la abrís no lo vas a ver. No lo vas a ver visualmente como un corte, probablemente. Los errores pequeños no se ven visualmente en el software de modelado. Bueno, y acá por último le puse, cuando todo falla, BRIM y RAF. ¿Qué es eso? Bueno, BRIM es una falda, digamos, se dice BRIM en inglés, sería como una falda, una pollera, que la pieza se hace en la pieza, que yo haga un BRIM, se elige desde el slicer, desde el programa de impresión. Cuando yo voy antes de convertir en G-code, le digo, quiero BRIM, ting. Cada programa tiene su manera de elegirlo, en general es muy simple. Esto que tengo en la mano es la pollera de esta pieza. Esto estaba acá. Cuando imprimí la pieza, fíjense el espesor, son 2 capas solamente. Entonces, eso lo hice a propósito, no tenía mayor sentido. ¿Por qué? Porque esta pieza tiene una superficie muy grande. Pero si yo quisiera imprimir algo que tiene un área pequeña, imaginemos que quiero imprimir... Imaginemos que quiero imprimir esta pieza, pero así paradita. O sea, así paradita en la cama. Bueno, fíjense que la pieza es bastante esbelta, es alta. Entonces, el brazo de palanca que tengo de abajo hasta arriba es grande. O sea, esto se podría despegar fácil con el mínimo roce o con el mínimo esfuerzo por deformación, por temperatura, como decíamos. Entonces, si yo el área de impresión, que es la parte de abajo, la agrando, la fuerza es presión por área. Entonces, al agrandar el área, agrando la fuerza que sustenta la pieza pegada, adherida a la mesa. El BRIM tiene ese sentido, agrandar el área. Y cuando yo terminé, como es muy finito, lo agarro con la mano y lo arranco. Y si no, con una trincheta lo corto un poquitito. Y otra posibilidad es, cuando las piezas son muy grandes y podrían despegarse igual, el BRIM mejora la adherencia, pero la resistencia de la pieza en posición, imagínense que yo quisiera imprimir, no sé, sería una locura, pero imprimir esta pieza así paradita. Sería imposible, porque apoya en un punto. Bueno, ustedes miran, hago soporte, sí, pero soporte de abajo, pero sigue siendo muy bajo, muy poquito. Entonces, en ese caso se utiliza una cosa que se llama raft en inglés, o balsa, que es una construcción que en general tiene 2 milímetros de altura, es bastante gorda, que se adhiere firmemente a la pieza, conforma parte de la pieza, aunque yo no la haya dibujado. El slicer se la va a agregar a la pieza, y cuando yo termine de imprimir, la pieza va a ser algo así. Saco la pieza, y esto negro va a ser la balsa, y yo no lo voy a poder quebrar fácilmente, lo voy a tener que cortar con la trincheta. A veces se puede quebrar, depende del formato de la balsa, pero en general conviene cortarlo. Eso aumenta la adherencia, pero aumenta mucho también la resistencia de piezas que son esbeltas. Son las 2 posibilidades que tenemos. ¿Y de qué tamaño? Yo les mostré acá una pollera tiene como 8 milímetros de ancho. Bueno, cuando voy a imprimirla, yo puedo seleccionar cuánto quiero. Se lo voy a seleccionar el ancho desde el contorno de la pieza hacia afuera, de cuánto quiero que sea ese skirt. Bueno, entonces, ya vimos algunos problemas de falta de extrusión en primera capa y otros problemas que pueden tener que ver con malas nivelaciones, muchas distancias, ¿no?
Otros problemas que podemos tener, bueno, acá vuelvo a la lección que en la primera entrada dice distintos problemas que podemos tener al hacer nuestras impresiones, y luego los 2 específicos de primera capa. En distintos problemas también comienzo hablando de primera capa, o sea que este dibujo que ven acá, negro despegado, habla de problema de primera capa, como más generalmente, ¿no? Demasiada distancia, demasiada velocidad, mucha diferencia de temperatura, área de apoyo muy reducida, y las soluciones rápidamente dichas serían nivelar, bajar la velocidad, precalentar y usar BRIM o RAFT. Y además, yo menciono acá usar algún sistema de mejora de la adherencia de primera capa, como puede ser la laca esta Robi, o puede ser, yo puse pegamento en barra, ahí de lo que hablo es de, hay un pegamento que se llama UFU, que es como una barra semisólida, que si yo le paso a la mesa eso, en una capa muy finita, mejora la adherencia. A veces la mejora demasiado, después no puedo sacar la pieza. Yo creo que lo ideal es la laca del pelo. La cinta de pintor anda muy bien en una impresión, y luego la tengo que cambiar. 1 o 2 impresiones la tengo que cambiar. Bueno, acá está más, un poquito más genéricamente explicado, por eso de primera capa hice una entrada específica. Otro problema que podemos tener es warping o levantamiento de la base. Ya estamos hablando de problemas de toda la pieza. Cuando yo la mandé a imprimir, terminé de imprimir y veo que la punta está como levantada, ¿no? Ahí veo que algo pasó. ¿Y qué puede haber pasado? Es una deformación severa del plástico que tiene que ver con por ahí la mala adherencia, una mezcla de mala adherencia de alguna parte en particular de la primera capa. Es decir, la primera capa no es una cosa perfecta, quizá. Imagínense que yo imprimo una estrella. Las puntas de la estrella, que son chiquititas, quizás se adhieran menos que el centro. Entonces, es muy probable en imprimir una pieza así como una estrella que las puntas se terminen levantando. ¿Por qué? Bueno, por diferencia de temperatura. Como tienen menos, como tienen menos volumen, una estrella, imagínense mi mano. Toda esta, dice, mi mano, yo la pongo así, pero debería estar apoyada en la cama. Toda esta parte de la palma tiene mucha masa, el plástico conserva el calor. En cambio, los extremos son finitos, se enfrían rápidamente, se adhieren poco, la diferencia de temperatura por ahí es grande, se va a terminar levantando fácilmente. O sea, voy a tener un problema de deformación por diferencia de temperatura que debe ser resuelto por la adherencia. Pero si la adherencia no es buena en la punta, soné. Voy a tener una impresión así levantadita. El centro se va a pegar y las puntitas no. Es decir, el warping en general es algo que se ve mucho en piezas que son muy heterogéneas de forma. Cuando la planta es muy heterogénea, yo tengo un problema de warping. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, la primera que puedo hacer es usar un skirt, una pollerita, y aplicarle laca para mejorar la adherencia. Es decir, pasarme de adherencia en la parte que yo sé que se pega para tener buena adherencia en los extremos. Como la pieza no es homogénea, no puedo aplicar un concepto homogéneo de adhesión. Me voy a pasar en el medio para poder lograr lo mínimo en el extremo. Ahí, hoy, perdón, porque hoy había escrito Matías algo y yo lo pasé de largo. Matías, discúlpame. Si perdés temperatura en el pico y no lo recupera, Matías puso, si perdés temperatura en el pico y no la recupera, tira error fatal o en la cama. Sí, eso sí es interesante, eso que acaba de poner Matías. Yo no lo pasé, lo vi hoy a la pasada y no, discúlpame. Cuando ustedes en la pantalla lean error fatal así, no se preocupen, no es que todo explotó y no sirve más la impresora. Es un modo de decirte que tiene Marlin que tenía un problema serio. ¿Y cómo sabe que es un error fatal cuando no calienta? Por ejemplo, yo le pongo a calentar el pico, ¿no? O la cama. Calienta. Vamos a tomar como ejemplo la cama. La pongo a 100 grados, empieza a calentar, 40, 50, 60, y resulta que yo le tiro hielo arriba de la cama. Va a tener que derretir el hielo. Ya sé que es una pavada que estoy diciendo, pero imagínense que puede ser posible.
como la potencia no le va a dar para derretir el hielo, lo que va a pasar es que va a tardar mucho hasta que lo derrita, se va a derretir el hielo, se va a chorrear el agua y después recién va a calentar la cama hasta la temperatura que yo le dije. Todo eso va a demorar un tiempo extra. Ese tiempo Marlin lo contabiliza. Cuando yo le digo que caliente el pico, Marlin tiene incluido siempre un tiempo de precalentado, un tiempo lógico. Digamos que si el pico tarda, no sé, 60 segundos, a lo mejor en Marlin está cargado 100 segundos. Te da un poquito de tiempo de más. Pero si tarda 150 segundos, va a tardar, va a calentar, y cuando llegue a los 100, va a decir, acá algo pasa, tú corta, te tira error fatal. Lo mismo la cama. En la cama es muy común, cuando uno usa placas RAMs, que se jorobe el MOSFET, el elemento electrónico que controla la corriente de la cama. Entonces, si yo, sobre todo en 12 voltios, si yo tomo energía y se la mando a la cama calienta. Pero si el driver, el elemento de control, se jorobó, puede ser que la cama empiece a calentar, pero no con la corriente suficiente, entonces nunca va a calentar. Y no me puedo quedar toda la vida esperando. Marlin le va a dar, digamos, un minuto o algo así, para que caliente, y si no calienta, te tira error fatal y vos tenés que resetear la placa. Si te tira error fatal 2 veces, revisá porque tenés un problema de resistencia, o un problema de baja tensión, o un cable fogoneado, algo que impide llegar a la temperatura en tiempo y forma. O si sos tan bruto como yo, le tiraste unos cubitos a la cama. Eso por ahí es más raro. Pero... así que cuando lean error fatal, recuerden esta palabra y traten de encontrarle la vuelta. ¿Cómo se resuelve el warping? Usando cama caliente a la temperatura adecuada. Si la pieza es muy grande, yo les aclaré acá, suban la temperatura. Es decir, nosotros decimos, no, PLA cama fría. Sí, bueno, si la pieza es muy grande y lleva mucho calor, probablemente termine doblándose. Entonces mejor cama caliente. Y si hace frío, un poquito más caliente. Entonces, a lo mejor una cama de 60 o 70 en invierno me va a eliminar el problema de warping. Ya estoy, disculpame que cierro con esto. Usar una caja de impresión. La caja de impresión es el lugar, la caja donde yo meto la máquina para mantener una temperatura constante y evitarme problemas de entorno. Puede ser toda la habitación, puede ser una caja, no sé, un globo de plástico arriba, un globo de nylon transparente, algo que mantenga la temperatura más o menos estable y homogénea. Usar un brim o una balsa, un raft grande, aumenta la adherencia, disminuye todos los problemas de deformación como el warping. Y por último le puse usar un material con menor índice de contracción. Eso alude a que cuando uno usa materiales conocidos, de marca reconocida, el índice de contracción es el adecuado. Pero si yo, por ejemplo, no sé, fabricara material reciclado, puede ser que la contracción del material sea excesiva, es decir, esto que hablábamos, ¿no? Cuando un material se enfría, se contrae de un lado y se dobla. Y si el índice de contracción es muy grande, se dobla mucho. Hay materiales de baja calidad que son de mayor índice de contracción. Pero eso se resuelve usando buenas marcas, no van a tener ese problema. Sí, no sé a quién corté recién, discúlpame. Sí, profe. ¿Qué pasa si vos decís que para solucionar el problema del warping en invierno conviene calentar más la cama y en verano no conviene, o sea, si hace calor, calentar más la cama no lo soluciona o también sería un método? Si vos tenés, en verano es más difícil tener warping por diferencia de temperatura de cama, pero depende de qué estés imprimiendo. Si vos estás imprimiendo ABS, que imprimo a muy alta temperatura, a 250 grados, y un día de verano lo tenés a 30, la diferencia es 220 grados. O sea, vas a tener deformación, sí o sí. Tenés que poner la cama a 100 para poder achicar esa diferencia. Si ustedes tienen una diferencia entre la temperatura de impresión y la temperatura de cama del orden de los 100, 120, 150 grados, no van a tener esa diferencia con los plásticos que habitualmente usamos. O sea,
con el índice de contracción que habitualmente se usa en plástico de calidad, con esa diferencia de temperatura no suele haber deformaciones. Entonces, yo voy a imprimir PLA a 200 y cama a 60, 140 grados de diferencia, estoy bárbaro. Con cama fría estoy en 200 de diferencia. Bueno, probablemente funcione, probablemente tenga adherencia, pero me arriesgo mucho a tener alguna deformación. Entonces, por eso le pongo un poquito de cama caliente. Ahora, ¿por qué el PLA sí se puede imprimir con diferencia de temperatura más grande? Porque esto que acabo de decir es un poco contradictorio. Bueno, porque el PLA tiene menor índice de contracción que el ABS. El ABS tiene un índice de contracción más grande, la diferencia de temperatura tiene que ser menor. Independientemente de que sea invierno o verano. Lo que quise decir es que en invierno las diferencias se acentúan, porque la temperatura del entorno es más baja. ¿Era eso lo que me preguntaste? Sí, excelente. Porque hace poco imprimí una pieza que pasaba el caso como el que vos decías de la estrella. Sí. Era como la silueta de un avioncito y me pasó eso, que las puntas de las alas se me levantaron todas. Siempre que impriman algo con cosas delgadas y afinadas, métanle brim, asegúrense, porque no importa que sea verano, se te va a levantar. Si ustedes quieren imprimir una estrella de mar, van a imprimir una estrella de mar con las puntas así siempre. Excepto que trabajen con acordando diferencia de temperatura y buena adherencia. Lo ideal para buena adherencia, como dije, tener la cama nivelada, el pico bien cerquita y si pueden, le ponen un brim. Entonces en ese caso seguro que no va a tener problema. Empieza burdas como esta, no hace falta el brim, yo esta se lo puse por gusto. Pero en piecitas finitas sí. Les voy a compartir de vuelta la pantalla. Otro problema que podemos tener de impresión es este que se llama pillowing o almohadillado. Pillow es almohada en inglés. Se llama almohadillado porque, la verdad que no sé bien por qué, pero acá se ve en la imagen, el almohadillado es como abultamientos en la parte superior de la pieza y como que se ve a trasluz, como un enrejado, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con que yo no he definido bien en el slicer el espesor del top. Recuerden que el otro día yo les expliqué que esta pieza en realidad es hueca, es semi hueca, ¿no? Miren, a ver, cuando yo la voy a imprimir, en realidad adentro tiene un patrón, ¿no? Y por fuera tiene una capa que yo definí. Esa capa a los costados está definida de una manera, ¿sí? Es lo que llamamos shell. Entonces yo ahí le puedo dar un espesor, y arriba tiene otro y abajo tiene otro. Top es arriba y bottom es abajo. Arriba y abajo defino un espesor y al costado defino el mismo u otro. Lo puedo separadamente definir. Antes de seguir les voy a mostrar esto. Miren, ¿qué defecto ven en esta pieza? A ver si se puede, ahí se ve mejor. Esta parte es la parte de adhesión, de las primeras capas. ¿Qué observan? Que estaba desnivelada. Claramente, ¿no? Ven que acá abajo hay material, está todo relleno, y arriba está todo hueco. Esto lo imprimí con cama desnivelada. Entonces, de un lado entró material y del otro nada. Siguió imprimiendo igual, ¿por qué? Porque la adherencia de un lado le alcanzó para que la pieza no se mueva. Yo fui, me di cuenta y corté la impresión y me quedó esto. Miren, esta pieza, ¿ven que está lisa? Sí. Bueno, esta pieza está bien impresa, ¿verdad? De este lado. Este lado que es liso, ahí se ve, es el lado donde está apoyada en la cama. Pero este otro lado, a ver si se alcanza, ahí se ven todos los filamentos sueltos. Sí, se ve. Eso es pillowing. A esta pieza deliberadamente
yo le bajé la altura del top para que lo A mí imprima mal. Sí, escucho. me pasó algo parecido, que en vez de estar la cama desnivelada, o sea, había un desnivel, ¿no? Pero no era la cama, era que tenía dos motores el Z y uno estaba más arriba que el otro. Entonces cuando el X iba para un costado, subía en diagonal. Eso, Y claro. Gracias, Marco, porque eso es algo que es bastante común que suceda, sobre todo en las prusas que tienen, las prusas, todas las máquinas que tienen dos tornillos, uno de cada lado en Z, que pueden ser barra de 5 milímetros, barra de 8, lo que sea, pero cuando tengo dos motores y dos barras, trabajan independientemente. Y cuando yo paro la máquina, terminé de imprimir, por ahí voy y juego un poquito y le doy con la mano y la giré y ese giro quedó así. O sea, la relación que hay entre una y otra cuando yo nivelé, la debo mantener. Para mantenerla, la única manera es no tocarlo, porque cuando yo agarro un eje y lo giro una vuelta, dejé el eje levantado. O sea, la pieza que me une el carro en Z me va a quedar así porque yo de un lado le di más. Es bastante común que uno las toquetee sin querer y se desnivele un poquitito. Hay máquinas que, ¿qué hacen? Tienen dos ejes tal cual decimos, pero además por debajo tiene una correíta que los une a los dos. Entonces caminan juntos y la correa los mantiene unidos. Eso, la Guido, por ejemplo, tiene un solo motor, un eje y dos piñones. Entonces los dos piñoncitos llevan y traen las correas siempre sincronizadas. Si yo tengo dos correas en Z, como hay algunas máquinas que tienen, puedo tener problemas de que se me estire la correa, a veces pasa eso, o salte un diente, si no está muy apretada. Pero esto que ha dicho Marco, hay que tenerle ojo. Bueno, retomo lo del pillowing. Cuando yo imprimo la pieza, llego arriba, me encuentro con esto, lo más común es que yo no le haya dado el espesor necesario. Es decir, que la capa del top, yo le dije que sea, no sé, 0,2, y bueno, va a hacer lo que pueda, me la va a dejar llena de agujeros. Pero también hay otro problema posible, que es que yo le diga una capa, digamos, de 0,4, pues es un problema relacionado con la desnivelación de cama. Piensen en esto. Yo tengo el pico acá. Nivelo la cama. Y resulta que entre el pico y la cama hay 2 décimas. Y está bien nivelada, pero separada, no 2 décimas, 3 décimas. Imprimo la primera capa, y como usé brim y está caliente la cama, se pega y arranca la impresión. Pero el pico está 3 décimas más arriba de donde debería estar siempre, ¿no? Entonces, cuando llega arriba y tiene que hacer el top, yo le dije que haga un top de 6 décimas. O sea, la capita de arriba tiene que tener 6 décimas. Pero como el pico estaba más arriba, me va a hacer 3 décimas, porque va a restar la diferencia. Porque el problema mecánico no lo puede conocer la máquina, la diferencia mecánica. O si yo entonces lo que va a pasar es que me va a quedar una base bien hecha y una tapa superior la mitad. Si yo le había dicho que la tapa superior fuera de 1,2 milímetros y le restó 3, me va a quedar de 9, de 0,9, y yo ni me voy a dar cuenta, porque no tengo manera de medirla, porque la pieza terminada, yo la veo y es sólida, y no puedo medir el espesor para saber si es 1 milímetro, 1,2, 0,9, o sea que la pieza me queda igual. Quiere decir que darle un poquito de espesor de capa al top y al bottom, un poquito más de lo que yo quisiera, me asegura que voy a tener una buena impresión sin almohadillado, a pesar de algunas diferencias mecánicas que mi máquina pueda tener. Otro problema que yo podría tener es que tengo un poquito de juego en los rodamientos, las varillas, las tuercas. Entonces, ese pequeño juego que yo puedo tener, a lo mejor de 1 décima, lo contrarresto dándole un poquito más de espesor de plástico. Es decir, no jueguen siempre al límite, porque al límite se van a encontrar con los problemas. Bueno, acá... bueno, y hay otro que no mencioné,
que puede ser un problema de almohadillado, que es, disculpen, es este. En realidad, yo les mostré esta pieza recién, que estaba almohadillada, y miren uno de los problemas fue este. Fíjense, esto es un relleno, creo que al 5%, muy bajito, muy bajito. Y este es como a un 20%. Entonces, ¿qué ocurre? Acá el pico entre una pared y otra del relleno tiene que ir, cuando el pico viene, el plástico se apoya en una pared del relleno y tiene que ir hasta la otra, que hace un puentecito. Bueno, ese puentecito, si es demasiado largo, el plástico se va a caer, va a quedar como colgando. Entonces, la segunda capa no va a tener donde apoyarse. Es decir, que si yo no hago un infill más o menos importante, probablemente tenga problemas de almohadillado si tengo poco espesor de capa. Ahora, si yo le dije que haga un top de 2 milímetros, y el primero va a salir colgando, el segundo se apoya un poquito, y el tercero ya niveló. Como toda esa porquería me queda para adentro, no la veo. ¿Sí? Profe, pregunta. Sí. ¿La máquina tiene la capacidad de, en vez de unir como en línea, unir tejido? ¿Eso lo puede hacer la máquina o ella elige cuándo y cómo se mueve? ¿Se entiende lo que digo? En vez de hacer un reticulado más que una superposición de filamentos en línea, paralelo. Eso, que acá, sí lo entiendo. Eso lo... a ver, esta respuesta tendría dos partes. Una parte tiene que ver con el infill, con el relleno. El patrón del relleno es una cosa y eso está dado por el slicer y yo puedo elegir el patrón. Y después está la impresión en sí. ¿Cómo se hace la impresión? Digamos, cómo la máquina va rellenando la impresión, depende del slicer. Cada slicer, y ahí hay diferencias entre cada uno. Chao Adrián, hasta mañana, un abrazo. Ahí hay diferencias entre cada slicer. El slicer que anda mejor, elige mejores patrones de impresión. Y ese patrón de impresión tiene que ver con un algoritmo matemático que cuando vos le decís, imprimime esta pieza, dice, saca una cuentita y te dice, esta es la mejor manera de rellenarlo. Ustedes van a ver que, por ejemplo, esta pieza, si yo la hago con un slicer, me va a empezar por acá. Va a ser run, run, run. Va a imprimir un triangulito, se va a ir al otro extremo, va a imprimir un triangulito, y después va a empezar a rellenar por acá y va a llenar todo lo que falta. Vos vas a ver que hace movimientos que parecen alocados, que imprimen por un lado, luego por el otro. Bueno, ¿por qué? Porque el slicer tiene, al momento de elegir el patrón de impresión, tiene en consideración también la forma de la pieza. Es decir, que si yo tengo una pieza que es muy grande de un lado y muy chiquita del otro, no la va a imprimir toda pareja, porque sabe que si la imprime toda pareja, una punta se va a levantar. Entonces te va a imprimir primero la parte más gorda y después la más finita. O por ahí te va a hacer la parte más gorda y antes de terminar te hace un cachito de la finita y vuelve. Eso depende de cada slicer. Y hay algunos slicers que te permiten a vos seleccionar el patrón. Dentro de una gama de patrones preestablecidos. Eso es una opción muy avanzada. Cura lo permite. Para la gente que repetía también, y hay uno que ahora se me fue el nombre, bueno, discúlpenme, se me fue el nombre, un slicer que no es muy usado, pero que para que son los puristas del patrón, sí se usa. Porque es un slicer que se usa mucho para impresiones de máscaras, de cosas artísticas, en donde ahí por ahí vos tenés que jugar con el patrón de impresión, con los apoyos. Entonces ahí hay que elaborar mucho con esos detalles. Pero estamos hablando de algo que es muy, muy específico. Sí, es bastante complicado, por lo que por ahí es mejor por default. La máquina está programada para eso. Para sí. Mejor. El slicer está programado para elegir siempre el mejor patrón, el que te va a asegurar una mejor impresión. Y no es el mismo para todas las piezas. Digamos, groseramente es el mismo, pero si la pieza es rara, puede ser que él elija otro camino. Perfecto, profe, gracias. Una cosa que van a ver, por ejemplo, es que siempre te va a hacer primero un contorno.
Para hacer esta pieza, la máquina va a hacer un contorno. Run, run, run. 2 vueltitas, un poco por adentro. Otro contorno, 2 vueltitas y va cruzando. También lo que va haciendo es cruzando las capas como para ir distribuyendo las tensiones, para que la pieza salga más homogénea. Como ven, el slicer es bastante avanzado lo que hace, no es solamente que lo divide y nada más. Y acá por último, como solución de almohadillado puse aumentar el flujo de extrusión. El flujo de extrusión es la cantidad de plástico que sale por unidad de tiempo. En general se elige cercano al 100%, 95%, pero si vos por algún motivo pusiste un flujo de extrusión 60% y la velocidad es alta, no va a tener suficiente plástico para salir, va a ir más rápido que el plástico que sale. Entonces eso también se elige desde el slicer al momento de imprimir. Acá tenemos otro error posible, que es líneas muy visibles en la capa inferior, o sea, la primera capa, ¿no? La pieza está impresa, pero fíjense, quedan como muy marcadas. Eso es bastante habitual cuando uno tiene o la cama descalibrada o sobre todo, a ver si tengo una pieza para mostrarle eso, me parece que no. Ahí le pasás un poco de acetona y lo vas emparejando. Sí, pero digamos, si vas a imprimir varias piezas, te va a pasar en todas. Entonces, en general el error es que tenés el pico separado en primera capa muy grueso. O porque vos lo elegiste desde el slicer, vos tenés pico de 0,4 y elegís primera capa de 0,4, no se adhiere. Elegís primera capa de 0,3, probablemente te aparezca este error. Elegís primera capa de 0,2 o un poquito menos y te va a aparecer bien lisito. Luego tenés otro error, bueno, a ver, seguimos con mucho, pero ya son casi las 8, vamos a ver alguno más por hoy nada más. Esto que se llama encordado o stringing es hilitos de plástico que van entre partes de la impresión. ¿Ven? Por ejemplo, la sillita, tengo partes verticales que voy construyendo y entre medio aparecen como hilitos. Bueno, ¿con qué tienen que ver esos hilitos? Fíjense que acá yo le puse que la solución es mejorar la retracción. No sé si recuerdan que la retracción, ¿qué era? El plástico va imprimiendo, pero cuando se va a mover, la máquina retrae, o sea, tira un poquito para atrás, como para llevarse el plástico del pico y que no vaya chorreando por el camino. Si yo estoy imprimiendo acá, de este lado, y me voy a mover acá, voy a ir goteando todo el camino, y esas gotas no van a ser gotas, van a ser hilitos de plástico. La retracción en general está dada por el slicer por defecto, es un poco más grande la retracción cuando yo tengo extrusor alejado de la máquina, discúlpeme, se me hizo una laguna el nombre, pero si yo hago extrusión directa, cuando retraigo, como el motor de la extracción está al lado del pico, retraigo 1 milímetro o 2 y ya es un montón. Pero si yo elijo la extracción indirecta, la distancia entre el pico y el extrusor es muy larga, entonces ahí a lo mejor puedo llegar a 6, 7 milímetros de retracción en el motor, ¿sí? Y si yo quiero una pieza de muy alta calidad, subo un poco la retracción. ¿Eso qué va a hacer? Me va a aumentar el tiempo de impresión, porque la máquina ¿qué hace? Bien, imprime, retrae, se corre, tiene que volver a empujar y volver a imprimir. O sea, no empieza a imprimir con el plástico alejado, retraído, no. Lo va a traer y va a empezar a imprimir. Entonces, ese tiempo se va sumando. Si vos le sumás alguna fracción de segundo a cada retracción en una pieza compleja, a lo mejor te suba media hora de impresión solamente las retracciones. A veces uno para apurar la impresión achica la retracción y empieza a tener hilados. Si la pieza es lisa, no vas a tener hilados, si es un cubo. Pero si tiene huecos, sí. Disculpen. ¿No se llama Bowden el de...? Bowden, gracias, León. El indirecto se llama Bowden. Cuando tenés impresión Bowden, siempre usás un poquito más de retracción.
Después tenemos esto, que se llaman voladizos. Un voladizo es, a ver cómo les explico. Cuando yo tengo que hacer esta pieza impresa así. Entonces me dirán, no, la imprimo así. Bueno, pero a lo mejor esta pieza tiene una parte entera abajo, o sea, es esto más algo arriba. Entonces esto, yo tengo varios caminos para hacer esto. Puedo imprimir toda la pieza y le puedo poner acá adentro soporte, para que cuando yo haga la parte de arriba, el plástico quede apoyado en los soportes. Y después le voy a quitar los soportes. Pero si esta distancia no es muy grande, puedo no hacer soporte, me puedo jugar a que la cantidad de plástico que sale no sea tanta y a que la velocidad sea suficiente como para que la máquina haga un hilo que quede casi recto. Entonces la máquina hace ¡fup! Y te deja un hilo recto. Luego vuelve y luego empieza a imprimir arriba de esos dos hilos rectos y lo usa como puentes. Esos puentes, acá tengo un ejemplo, acá les puse un ejemplo de puentes en voladizo, digamos, sin apoyo, de 2 centímetros hasta 9 centímetros, y cómo se puede ver abajo colgando los hilitos de overhang o sobre extrusión, sobre hilitos colgados. Si yo tengo buena refrigeración de capa, eso me mejora, porque el hilito se va enfriando en el medio. Entonces, cuando yo tengo que hacer un puente horizontal, debería, acá les puse, aumentar la velocidad de traslado, mejorar la refrigeración de capa, quizá reducir la temperatura de impresión. Eso es riesgoso, porque yo, si reduzco la temperatura de toda la impresión, voy a resolver un problema, pero empeorar otro. Y tratar de evitar los puentes, digamos, que no haya puentes muy largos, ¿no? Recuerden la regla de los 45 grados, y si en todo caso, si va a haber puentes largos, usen soportes. Y les voy a hablar del curling y dejamos por hoy, si les parece. El curling es estos defectos de esquinas enruladas que se ven como levantaditas las puntas, un rizado hacia arriba. Cuando era de abajo, que era warping, bueno, lo mismo, pero del lado de arriba. Y uno diría, ¿y el lado de arriba cómo puede pasar eso? Bueno, eso es porque también tengo problemas de diferencia de temperatura. Es decir, si la puntita se enfría rápidamente y el medio no tanto, porque la pieza es disímil, la puntita se va a dilatar y va a tender a levantarse. O sea, una capa sobre la otra se va a levantar por un problema de contracción por diferencia de temperatura. Ahí yo puedo tener diferentes cuestiones. Puede ser que me esté faltando refrigeración de capa, puede ser que tenga demasiada temperatura en la extrusión, en el plástico, o también puede ser que toda la pieza en conjunto esté demasiado caliente. Si yo pongo mucha temperatura de cama y voy imprimiendo, fíjense, esta pieza está toda caliente, pero acá cuando esto se afina, esto se va como a sobrecalentar. Entonces yo ya empiezo a jugar riesgosamente con la temperatura del plástico. Y si yo no lo enfrío rápidamente, va a aparecer o que se me va a chorrear, o que va a ir para arriba, van a tener problemas de deformaciones. Es decir, para resumir, todo el tiempo estoy jugando en el límite de derretir plástico y que el plástico se solidifique en el momento exacto que yo lo quiero hacer. Y si la pieza es heterogénea, ese momento no es siempre el mismo en todas las partes de la pieza. Entonces van a tener que ir jugando, encontrando la mejor manera de imprimir para toda la pieza. Es decir, tienen que encontrar siempre una solución de compromiso. Esto que digo que parece muy complejo, en realidad se hace bastante fácil porque la mayor parte de las veces te lo resuelve el slicer. El slicer tiene capacidad para resolver ciertas cuestiones. Cuando vos ves que empiezan a aparecer algunos de estos problemas que dijimos, empezás a jugar, o con la temperatura, vos venías imprimiendo a 200 PLA a 210 grados, ponelo a 205,
y a lo mejor sacás el problema del curling. Estabas imprimiendo y apareció un problema de warping, subile un poquito la temperatura de cama, es decir, entre todas las partes debe haber una tendencia a la homogeneidad de temperatura en todo momento. Si uno se pudiera asegurar que todas las partes de la pieza están siempre a la misma temperatura, y esa temperatura es la ideal de la extrusión, no tendríamos piezas imperfectas. Pero eso no es imposible porque imprimimos en el mundo real. Entonces, por ejemplo, una pieza que yo imprimí en invierno con tal temperatura de cama, tal temperatura de extrusión, con tal plástico, todo, y me salió perfecta, imprimo la misma pieza en pleno verano con 35 grados y sale fea. ¿Por qué? Bueno, porque el entorno me aumentó todas las temperaturas. Hay una cosa que yo creo que no les dije hasta ahora, pero que me parece que es muy importante, que es documentar. Documentar. Hacen una pieza, anoten qué pieza hicieron, con qué plástico, a qué temperatura, cuáles fueron las condiciones y si te salió bien o mal. Y cuando volvés a hacer otra, el año que viene, decís, vas y mirás en tus documentos y tenés un registro de cómo se comportó tu máquina con ese plástico, con esa pieza, a esa temperatura. En tu casa, en tu habitación. Y esa información es valiosísima para cada persona que imprime. Bueno, gente, son las 8:10. Yo la verdad que hoy tenía pensado empezar con los software de modelado y dejar los errores de impresión para otro día. Bueno, arrancamos al revés. Así que terminaremos la clase que viene con algunos problemas de impresión que después intento que los veamos con la máquina acá. Voy a tratar de generar algunos problemas para que ustedes lo vean, pero en el medio vamos a tener que ver algunos software de modelado que hay, y voy a intentar que aprendan a usar por lo menos mínimamente uno o dos. Les recomiendo que vayan al aula virtual y ahí tienen por lo menos acerca de 3, hay buenos tutoriales que les colgué del net para poder usar OnShape y FreeCAD, y hay también un inicio, una entrada de Tinkercad. Aquellos que no tienen ninguna experiencia de modelado, les sugiero que empiecen a mirar Tinkercad y no otro. Muchos de ustedes me van a decir, no, pero yo uso SketchUp. SketchUp no sirve, prácticamente les diría que no sirve para dibujar para diseño 3D. Está pensado para otra cosa. Es para diseño arquitectónico, se van a volver locos para transformar un dibujo de SketchUp en una pieza. Tinkercad es muy poderoso, muy simple de usar, le va a resultar muy fácil. Y hay otros software que son mucho más poderosos, pero mucho más poderosos, y que no son tan complicados de usar para el que quiera aprender a modelar de un modo más complejo. Y el que realmente quiera hacer cosas bellísimas y tenga tiempo de aprender, cosa que yo no le voy a enseñar porque no lo sé usar, use Blender. Bueno, si tienen alguna pregunta, y si no, los estoy despidiendo hasta mañana algunos y otros el miércoles próximo. Bueno, profe, Gracias. por mi parte no, así que nos estamos viendo. Bueno, perfecto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Al contrario, mañana. gracias a ustedes, gracias a todos por estar esta noche. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.